Jazmín Valenzuela, directora del Programa Interdisciplinario por la Inclusión Includec de la Universidad de Concepción, y hoy día en colaboración con UDEC Más Sustentable y en el marco del Mes de la Sustentabilidad, hemos organizado este webinar que se llama Ley 545, Derechos de las Personas con Trastorno del Espectro Autista en el contexto de educación superior. Quiero contarles que esta actividad se hizo en colaboración con el Servicio Nacional de la Discapacidad, de la Dirección del Biobío, y a continuación les voy a presentar a nuestros invitados e invitadas del día de hoy. Además, contarles que nos acompaña José Lascano, intérprete de lengua de señas chilena, quien estará facilitando la comunicación durante esta actividad. El día de hoy vamos a tener dos invitadas. Primero quiero presentar a Jennifer Morales Inostroza. Ella es educadora de párvulos, profesora de educación diferencial, licenciada en educación y magíster en educación, mención gestión inclusiva. Además, ella es diplomada en diferentes especialidades como trastornos del aprendizaje, retos múltiples, sordoceguera, gestión pública. Y ella es actualmente profesional de apoyo del Servicio Nacional de la Discapacidad SENADIS para la región del Biobío. ¿Cómo está, Jennifer? Hola Yasmín, muchas gracias por la invitación, por la presentación. Aquí estamos muy bien. Ansiosos porque hace mucho rato que no estamos en estas conexiones, probando ahí de todo. Puse un fondo también porque estoy en mi oficina, obviamente. Van a escuchar a lo mejor un poco de ruido ambiente, porque estamos en una oficina pública, atendiendo público, ¿cierto? Esta jornada de mañana lluviosa en el Gran Concepción. Sí, ¿no es cierto? En esta mañana de primavera, pero que tiene más cara de invierno que Tiene de mucha lluvia. primavera. Sí. Bueno, en la primera parte nos va a acompañar Jennifer contándonos un poco, informándonos, ¿no es cierto?, respecto a esta ley que, que es relativamente nueva porque entró en vigencia hace un poco más de un año ya y casi 2 años ya prácticamente. Y en una segunda parte del día de hoy también nos va a acompañar Andrea Bolsones, que también está conectada por ahí, que ella es coordinadora de la Unidad de Inclusión y Atención de la Diversidad del CADE, del Centro de Apoyo al Desarrollo de Estudiantes. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, muchas gracias, Yasmín, por la invitación. Qué bueno. Ahí Andrea nos va a estar contando también en una segunda parte del webinar de hoy cuáles son también las acciones que ha tomado la Universidad de Concepción, ¿verdad?, respecto al acompañamiento de los estudiantes en condición del espectro autista. Entonces, para dar inicio formal, le quiero contar a las personas que nos acompañan hoy día que el chat va a estar disponible para que puedan canalizar todas sus preguntas, las cuales van a ser contestadas al final de la presentación, ¿verdad? En este caso, le pueden hacer las preguntas a Jennifer y en la segunda parte vamos a tener también un espacio de preguntas y respuestas respecto a los programas que existen en la UDEC. También quiero contarles a los asistentes que este webinar está siendo retransmitido por el Facebook de UDEC Más Sustentable, para que también podamos alcanzar a otras personas que no pudieron inscribirse y también contarles que esta sesión está siendo grabada para su conocimiento, ¿ya? Para que también podamos, posterior al webinar, compartirlo con aquellos que por agenda no nos pudieron acompañar el día de hoy. Entonces, Jennifer, si te parece, damos paso a tu presentación para que nos cuentes un poco más cómo se aborda esta ley en el contexto de educación superior. Ya, vamos a compartir pantalla. Entiendo que ahí estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Bueno, como lo manifestabas, Yasmín, la ley 21.545, también llamada ley TEA, es una ley que ya tiene un año de vigencia en nuestro país, ¿ya? Desde el Servicio Nacional de la Discapacidad tenemos el rol y función de hacer la bajada de esta ley a todas las entidades públicas y privadas para el conocimiento de la ley. Y eso es un mandato que nos ha dejado el presidente Gabriel Boric, en poder llevar a la comunidad y a todos y todas el conocimiento de esta ley. Esta ley tiene varios antecedentes, como no poder dejar de recordar que el 2 de abril se celebra o se conmemora la concientización del autismo.
Esto fue declarado por las Naciones Unidas, quedando el día 2 de abril desde el año 2008 y nosotros lo ratificamos en nuestro país, dejando ya atrás las celebraciones o conmemoraciones, por ejemplo, del 18 de febrero como el Día del Asperger, entendiéndose que tenemos una ley TEA y en esta ley vamos a concentrar todos los diagnósticos que estén dentro del espectro autista. En el año 2021 ingresa un proyecto de ley a la Cámara de Diputados y Diputadas y como toda política pública que se construye con el trabajo de la comunidad, aquí hubieron muchos participantes y entre ellos familias, organizaciones, agrupaciones, todos y todas vinculadas a el trastorno del espectro autista. También organizaciones como la FENAUD, Vocería Autismo, el Colectivo Autismo, ¿cierto? Y Fundación Femenino Chile, quienes conforman esta mesa junto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de donde el Servicio Nacional de la Discapacidad depende, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Desde ahí entonces forman una mesa de trabajo para presentar a las cámaras de diputados y diputadas y luego pasar por el Senado para ser aprobada esta ley. Ley que es aprobada el 2 de marzo del 2023 y se promulga y entra en vigencia el 10 de marzo. Por ende, al 10 de marzo del 2024 ya tenemos un año de la ley TEA. Ahora, la ley TEA, si bien tiene muchos artículos y principios de la ley de inclusión, de la ley 20.422, aún así se enmarca como una ley marco. ¿Qué significa esto? Que la ley marco es una ley que busca regular este fenómeno o problema social. Si bien la ley TEA no es un problema social, pero sí es un fenómeno y un levantamiento de información que nace desde las propias agrupaciones, se convierte en ley marco en el sentido de que obliga a toda institución pública y privada a ejecutar y garantizar lo que esta ley nos manifiesta. Por eso entonces la ley TEA es una ley marco y que en lo particular va a establecer plazos en donde compromete al Estado que debe cumplir con estas obligaciones y a todas las instituciones públicas y privadas a ejecutar lo que la ley va a estipular. Esta ley también tiene un objetivo muy clave y si bien no se desmarca de la ley 20.422 que habla de igualdad en oportunidades, el objetivo de esta ley va a asegurar el derecho en igualdad de oportunidades y resguardo a la inclusión social. Y aquí tiene un objetivo bastante novedoso para algunos que han pensado eternamente que cuando hablamos de trastorno del espectro autista lo centramos netamente en niños y niñas. Esta ley nos viene a hablar de niños, niñas, adolescentes y adultos con trastorno del espectro. Desde ahí entonces la ley viene a reconocer que en adultos también encontramos el trastorno del espectro autista y esto debe ser así, porque el trastorno del espectro no se va cumpliendo a los 18 años. Un niño o niña que tiene diagnóstico en su etapa escolar o en la adolescencia no va a perder el diagnóstico siendo adulto. El diagnóstico hoy día acompaña, ¿cierto?, en esta transitoriedad de la vida adulta. El objetivo incluye eliminar cualquier forma de discriminación, promover el abordaje integral de las personas con discapacidad y de las personas con trastorno del espectro autista en ámbitos muy claves como es el social, salud y educación. Y a su vez habla de concientizar a la sociedad sobre la temática. Sin dejar anterior todos los derechos o beneficios y garantías que se contemplan en todo el cuerpo legal ratificados en Chile con normativas vigentes. Por ejemplo, Convención Internacional por los Derechos Humanos, Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, nuestra Ley de Inclusión, la 20.422, que es del año 2010, y la Ley 20.609, también conocida como Ley San Moody. Todas esas leyes van a acompañar, ¿cierto?, a esta Ley TEA, con muchas aplicaciones y aplicabilidades de la ley. Y va a definir ciertos conceptos muy claves, como por ejemplo referirse a personas con trastorno del espectro autista. Ya no vamos a hablar de diagnósticos, ya no vamos a hablar del autismo por sí solo, sino que vamos a hablar de personas con trastorno del espectro autista. Tampoco vamos a hablar de condición, porque es una ley que está enmarcada desde el área de salud y no desde un área social. Puedo comprender y entendemos también al colectivo familiar de agrupaciones, de padres, madres, de niños y niñas con trastorno del espectro autista, que ellos, dentro de lo coloquial, se refieren a una condición del espectro.
en lo enmarcado de la ley, nos mandata a hablar, y en ámbitos legales y en escritura o cuando ustedes confeccionen documentos, hablar de persona con trastorno del espectro autista. ¿Ya? ¿Va a comprender todo el ciclo de vida? Sí, todo el ciclo de vida, como lo manifestaba anteriormente, en esta transversalidad, sin rangos etarios, ¿cierto? Niños, niñas, adolescentes y adultos. No va a dejar a nadie fuera. También va a comprender todos los niveles del espectro, es decir, desde el nivel 1 con menos acompañamiento, el 2 con mediano acompañamiento y el nivel 3 con mayores acompañamientos, sin dejar atrás tampoco ningún diagnóstico y poder entender que desde un trastorno de la comunicación hasta un autismo nivel 1, 2 y 3, todos comprenden dentro de esta ley para sus beneficios y derechos. Sin dejar atrás todos los derechos y beneficios que aplica la norma de la 20.422, que es la ley de inclusión, en el caso de que esta persona con trastorno del espectro autista, con su diagnóstico cierto, certificado por un neurólogo o un psiquiatra, también califique con discapacidad. Pero, ¿quién diagnostica un trastorno del espectro autista? Y acá también aclararlo que solo neurólogos y psiquiatras. Me sirven mucho los diagnósticos complementarios que me entreguen en contextos educativos, por ejemplo, de un fonoaudiólogo, un terapeuta, un psicólogo, psicopedagogo. Son insumos que le van a servir al médico tratante o al neurólogo o al psiquiatra para definir el diagnóstico. Pero un diagnóstico que entrega un fonoaudiólogo no es por sí solo un trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista va a definir el concepto claramente en la ley y dice que es aquellas personas que presentan una diferencia o diversidad en el neurodesarrollo típico. Y aquí viene a reconocer la ley la neurodiversidad, los cerebritos neurodivergentes que hoy día encontramos, y en un respeto y atención a la diversidad lo reconoce en este concepto de la ley. También incluye que se manifiesta, ¿cierto?, este trastorno con dificultades significativas en la iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción y comunicación social. ¿Cierto? Que cuando actuamos con diferentes entornos, así se ven, ¿cierto?, estas conductas o intereses restrictivos, repetitivos, descendidos para estas personas. Este diagnóstico o este concepto de persona con trastorno del espectro autista es un concepto que hemos conocido anteriormente por otros autores, o sea, quienes han trabajado con personas con trastorno del espectro autista ya lo conocen. Hoy día la ley lo viene a reforzar y viene a dejar súper claro que el diagnóstico debe ser por un equipo interdisciplinario de salud, pero quien emite el certificado final es el neurólogo o psiquiatra infantil. También dejar súper claro que tener un trastorno del espectro autista como diagnóstico no es sinónimo de discapacidad, sino que es una condición del neurodesarrollo que debe contar con este diagnóstico, ¿cierto? Y que si es evaluado, calificado y certificado por el CONPIM, pudiese llegar, ¿cierto?, a darnos un diagnóstico de discapacidad según el impacto funcional y significativo que pueda tener esta persona. Y aquí, como habla de discapacidad y lo cruza con trastorno del espectro autista, deberíamos dejar súper claro cuál es el concepto de persona con discapacidad en nuestro país. El concepto de persona con discapacidad en nuestro país lo acuña en la ratificación de la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad el año 2008, convirtiéndolo en ley el año 2010. La ley 20.422 que habla de inclusión en igualdad de oportunidades. Y ahí concentramos este concepto de persona con discapacidad. Vamos a encontrar a lo mejor muchos conceptos de autores o en otros marcos normativos internacionales, pero en nuestro país este es el concepto y este concepto es el que debemos trabajar cuando hablemos de comunidades inclusivas en discapacidad. Y dice que es aquella persona que teniendo una o más deficiencias, y las va nombrando, físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensorial, sensoriales auditivas y visuales, de carácter temporal o permanente, porque la discapacidad puede ser adquirida, ¿cierto?, como puede ser congénita, que al interactuar con diversas barreras que el entorno presenta, la persona ve impedida su participación plena y efectiva en esta sociedad en igualdad de oportunidades.
Si desprendemos este concepto y lo analizamos y lo llevamos, ¿cierto?, al significado real que le da a las personas con discapacidad de poder relevar, ¿cierto?, sus derechos, hablamos de que cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, puede presentar alguna deficiencia. Pero si el entorno me presenta barreras actitudinales, físicas, de contexto, de comunicación, la persona que tiene la deficiencia va a ver impedida su participación plena y ahí nace la discapacidad. Bajo este concepto, entonces, la discapacidad no está en las personas, sino que está en el entorno que no es accesible, que me presenta barreras y que no permite que la persona tenga un goce pleno en igualdad de condiciones. Por lo tanto, cuando hablamos en el concepto, hablamos de persona con discapacidad en un marco legal y una persona en situación de discapacidad cuando se ve enfrentada a las barreras que el entorno le presenta. Si bien algunas personas me preguntan, oye, pero decimos persona con discapacidad o en situación de discapacidad, marco legal, persona con discapacidad. Y si me refiero a ella, prefiero referirme por su nombre y no dar luz de qué tipo o no de discapacidad tiene. Todos tenemos un nombre, ¿cierto? Primer derecho fundamental de los derechos humanos, derecho internacional por los niños y las niñas, derecho a un nombre, nombrémonos por este nombre y evitemos los estereotipos de estarnos designando, ¿cierto?, según un diagnóstico o según mi condición. No puedo dejar de mencionar también que existen tipos de discapacidad. ¿Y por qué lo voy a recalcar acá? Porque si una persona con trastorno del espectro autista quisiera calificar o certificarse con discapacidad, va a tener que calificar dentro de algún tipo de discapacidad y con grados de discapacidad. Existe la discapacidad física, lo que involucre todos los diagnósticos neuromusculoesqueléticos que comprendan, ¿cierto?, la estructura corporal. Las discapacidades sensoriales visuales, sensoriales auditivas, desde una baja audición, una hipoacusia a una sordera total, ¿cierto? Y la sensorial visual desde una baja visión, comprendiendo todas las enfermedades de la vista hasta una ceguera total. Y nos queda la discapacidad mental, dividida en dos: mental cognitiva, todo lo que afecte la cognición y comprensión de las personas, y la discapacidad psiquiátrica cuando están nuestras habilidades sociales descendidas. La Organización Mundial de la Salud, en su evaluación, ha definido estos tipos de discapacidad. Por lo tanto, cuando una persona con trastorno del espectro autista, con daño cognitivo o sin daño cognitivo, va a calificar en discapacidad mental, ya sea mental cognitiva o mental psiquiátrica, de acuerdo a lo que arroje el IVADEC, ¿cierto?, el índice de valoración en desempeño comunitario, más el informe médico en el cual defina su diagnóstico. Desde ahí entonces, cuando promovemos la credencial de discapacidad para las personas dentro del trastorno del espectro autista y lo queremos llevar a la ley, que la ley también lo manifiesta y lo revela, debemos siempre manifestar que es un acto voluntario, que no es obligatorio, pero sí y destacar que no tiene ningún acto discriminatorio tener credencial de discapacidad. Todavía existe el mito de pensar que si tengo credencial voy a ser discriminado. Y de verdad que en esta legislación chilena, con los marcos normativos que hoy día nos rigen, tener hoy día la credencial de discapacidad es asegurar tus derechos de persona con discapacidad y algunos beneficios que pueda tener el Estado. La calificación es voluntaria, el trámite se hace, ¿cierto?, en el COMPIN, no en el SENADI. Siempre algunas personas vienen a nuestra oficina a pedir asesoría, pero nosotros les dejamos súper claro que no es acá donde empieza el trámite, sino que nosotros también podemos orientar y compartir esta información, y que es en el COMPIN donde debe realizarlo. El trámite hoy día se hace online, o también pueden partir desde las oficinas municipales de sus comunas, algunas llamadas casa de inclusión, casa de discapacidad, departamento de inclusión, oficina de la discapacidad, tienen distintos nombres de acuerdo a la comuna, pero desde ahí también apoyarse para este trámite de calificación y certificación. La ley también viene a definir otro tema, define el concepto de discapacidad, incluyendo que una persona con trastorno del espectro autista puede calificar o certificar con discapacidad, y también define el rol del cuidador. El rol del cuidador como una persona cuidadora que de forma gratuita o remunerada genere esta asistencia o cuidado
temporal o permanente. Hablemos de que las personas con trastorno del espectro autista, de acuerdo a su evaluación, pueden ser funcionales o no funcionales y que de una u otra manera sí requieren de una persona que cuide. Hoy día, nuevamente, uno de los focos y ejes de trabajo de este gobierno es reconocer el rol del cuidador como un trabajo 24/7 y que no ha sido remunerado por años. Hoy día el rol del cuidador es un trabajo y hoy día me voy a tomar de las palabras de otra persona cuando habla de que cuidar duele. Y duele porque debemos dejar de romantizar que el cuidador es una obligación de un familiar de cuidar al otro, cuando la misma persona cuidadora va dejando y perdiendo su calidad de vida por estar al servicio de otros. Hoy día la ley viene a relevar el rol del cuidador, habla desde el ámbito de discapacidad y de cuidar a una persona con trastorno del espectro autista, ya sea un cuidador cierto temporal, un cuidador permanente, dependiendo de la funcionalidad de la persona. ¿Cómo debe inscribirse y obtener su credencial de cuidador? Debe ingresar a su registro social de hogares, ¿cierto? Manifestar que es cuidador de cierta persona o cierto RUT y lo van a asociar. ¿Cómo se asocia esto? Yo, mamá de cierto, un hijo con trastorno del espectro autista, ingreso al registro social de hogares, me declaro cuidadora de ese RUT. Si ese RUT ha sido asociado al Registro Nacional de la Discapacidad, no debo justificarlo con nada porque se asocia directamente al RUT. Si mi hijo pertenece a un programa de integración, también se asocia al RUT. Si mi hijo está matriculado en una escuela especial, también se asocia al RUT. Pero ¿qué pasa con los menores de 6 años? Que tienen diagnóstico de trastorno del espectro autista, pero no tienen credencial de discapacidad, no tienen en su jardines infantiles programa de integración, el RUT no va a estar asociado, ahí yo debo, ¿cierto?, adjuntar el certificado donde el neurólogo o psiquiatra me indica que mi hijo o hija tiene trastorno del espectro autista. Desde ahí entonces me declaro una persona cuidadora, ¿cierto? Puede ser la mamá, el hermano, la abuelita, el papá, y obtengo una credencial de cuidador que va a llegar a mi domicilio, ¿cierto? Primero me va a llegar el certificado con un código QR y luego me llega la credencial, ¿cierto?, a mi domicilio donde yo puedo hacer uso preferencial de atención preferencial para cuidadores. Tan igual como está la atención preferencial para personas con discapacidad embarazada de tercera edad, está el del cuidador. Así que si alguno de ustedes conoce o quiere promover la credencial de cuidador, háganlo porque es una política pública que estamos instalando como gobierno y que lo ideal esto vaya para incrementar y conocer cuántas cuidadoras existen. ¿Y por qué hablo de cuidadoras? Porque el 98% son mujeres. Mujeres dedicadas al Mandaron la cuidado conexión más tercero. pero de acá nomás tenemos. De los principios fundamentales, ¿cierto? Vamos a destacar todos los principios que hoy día manifiestan muchas leyes, ¿cierto? Y una de ellas es la ley de inclusión, que va a reconocer principios fundamentales. Y acá, de todos los principios, solo 2 se han incorporado novedosos. Y entre ellos, yo siempre, bueno, cuando lo hago presencial hago como un juego, ¿eh? Siempre digo, ¿cuál de estos principios se reconocen como nuevos? Bueno, acá como no voy a tener interacción con ustedes, les puedo destacar que el principio de autonomía progresiva y de neurodiversidad son nuevos principios. No quiero decir que sean nuevos principios, sino que son principios que están enmarcados en esta ley y que no los van a encontrar en ninguna otra ley, como por ejemplo la ley 20.402, que es una ley que sustenta la ley TEA, la ley Zamudio, que habla de discriminación arbitraria, que también sustenta la ley TEA, no los van a encontrar. Pero sí van a encontrar los otros principios, como trato digno, seguimiento continuo, detención temprana, participación y diálogo, intersectorialidad y perspectiva de género. Estos son los principios que nos sustentan a esta ley. Esta ley, como va a asegurar la igualdad de oportunidades de las personas con trastorno del espectro autista, genera deberes por parte del Estado, donde el Estado actúa y debe responder en puntos muy claves, como asegurar el desarrollo personal, la vida independiente, la autonomía y la igualdad de oportunidades de todas las personas con trastorno del espectro.
También mandata al Estado asegurar que las personas con trastorno del espectro autista tengan y vivan un pleno goce y ejercicio de todos sus derechos, que se adopten medidas necesarias para prevenir y sancionar todo tipo de violencia y abuso y discriminación, y asegurar una inclusión social y educativa de todas las personas dentro del trastorno de espectro autista, con este objetivo de disminuir y eliminar todo tipo de barreras en aprendizaje, en participación y en sociabilización. ¿Cómo lo va a hacer el Estado? El Estado también tiene obligaciones de todo esto que lo mandata, ¿cierto?, a cumplir. ¿Y cómo lo cumple? Mediante los servicios públicos, ¿cierto?, mediante las instituciones que hoy día están responsables de hacer cumplir todos los principios que la ley nos plantea, y el Estado va a mandatar, ¿cierto?, a impulsar investigaciones científicas para poder velar efectivamente la divulgación de estos resultados, realizar campañas de concientización, fomentar una detección temprana, velar por provisión de servicios de apoyo, ¿cierto?, según el grado de dependencia a lo largo de todo el ciclo de la vida. Recuerden que la ley no solo involucra a niños, niñas y adolescentes, sino también viene a reconocer el estado de los adultos. Incorporar la ley TEA, ¿cierto?, y el trastorno del espectro autista dentro de encuestas o estudios. Si bien hoy día es súper difícil poder tener la prevalencia de cuántas personas con trastorno del espectro autista existen en nuestro país, porque no tenemos estudios muy claros. Nosotros contamos, cuando habla nosotros, el Servicio Nacional de la Discapacidad cuenta con la ENDIDE, ¿cierto?, del 2022, la cual nos va a arrojar que alrededor de 22.000 personas declaran tener trastorno del espectro autista con diagnóstico y asociado a discapacidad. Pero también hay un porcentaje de 22.000 a 25.000 personas que declara tener trastorno del espectro autista, pero sin credencial de discapacidad o sin diagnóstico. Claro, entonces deja una ambigüedad en poder decir cuántos son, y para poder generar políticas públicas que involucren presupuesto y que involucren, ¿cierto?, trabajo e intermediación, es necesario tener, ¿cierto?, un conteo o estudios. Así que ahí también es un deber del Estado de poder relevar en estos estudios, encuestas, cómo vamos a obtener esta información. Adoptar mecanismos y formatos de información accesible, promover el ejercicio de los derechos sexuales de las personas con trastorno del espectro autista, fomentar capacitación a funcionarios públicos, que ese es el rol que tiene hoy día el Servicio Nacional de la Discapacidad, por el intermedio de todos sus profesionales, hacer la bajada a los servicios públicos y privados, y velar por todos los cuidados para relevar la autonomía de las personas con discapacidad. ¿Qué organismos del Estado involucra? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y en salud ha dejado una brecha muy, muy alta. ¿Y por qué lo digo? Porque son aquellos que mayor responsabilidad tienen con esta ley. Primeramente, tienen que relevar un diagnóstico temprano y oportuno e interdisciplinario, sin discriminación de edad, que no se pueda entender que solamente van a trabajar o van a obtener cierto diagnóstico en etapas y en contextos educativos, sino que también en etapas adultas. Recuerden, y vuelvo a insistir, la ley no dejó a nadie fuera, involucra a los adultos. Tener un tamizaje o detección de señales de alerta, ¿cierto?, en relación al trastorno del espectro autista mediante la prestación del control niño, niña y adolescente, que hoy día se ha extendido hasta los 9 años. Atención pertinente según las necesidades de las personas con trastorno del espectro, ¿cierto? Generar un protocolo de derivación desde los establecimientos educacionales hasta el establecimiento de salud, en la sospecha que estos docentes consideren que un estudiante tenga trastorno del espectro autista. Durante el año 2023, ¿cierto?, se va a evaluar la incorporación al GES, entendiéndose que los procesos de terapias de una persona con trastorno del espectro son carísimos y son constantes, no pueden ser tan apartados ni tan alejados, y porque no están en contextos educativos donde deben darse estas prestaciones. Las familias siempre entienden, reclaman y piden que haya más fonoaudiólogos en los establecimientos, que haya más terapeutas, kinesiólogos, psicólogos, porque desde ahí sus hijos tienen estas prestaciones, pero no olvidar que estas prestaciones le pertenecen al servicio de salud, por ende las prestaciones se deben dar en contextos y en servicios de salud y no en contextos educativos ni en los establecimientos. La ley no lo manifiesta así y no lo presenta así.
Y acá el último punto súper relevante, no dejar atrás que las personas con trastorno del espectro autista, cualquiera sea su edad, y aquí no involucra a menores de 18 años, que sean hospitalizados o necesiten prestaciones ambulatorias, tienen todo el derecho de ser acompañados por algún familiar, cuidador o cuidadora o una persona significativa para él o ella. Entonces, cuando en estos contextos nos dicen, no, que entre solo porque ya es mayor de 18, no, una persona con trastorno del espectro debe y puede ser, y si él así lo requiere o ella, acompañado por un tercero significativo. Ese es uno de sus derechos. Como le dejó responsabilidades al ámbito de salud, también le deja responsabilidades al ámbito educativo. Y aquí, quienes trabajamos en el área de educación, nos vamos a dar cuenta que no cambió nada para nosotros. Nada de lo que ya hemos trabajado por muchos años. La ley 21.545 destaca todos los deberes que ha tenido el Ministerio de Educación anteriormente y habla más de profundizar compromisos y deberes que habían estado establecidos en la ley de inclusión con anterioridad. Que el sistema educativo debe realizar adecuaciones necesarias para que las comunidades sean inclusivas. Las estaban realizando, estaban trabajando en ello. Los mandata a revisar sus reglamentos, eso sí, a revisar reglamentos, manuales, regular el manual de convivencia, ¿cierto? Con esta mirada inclusiva, involucrando, ¿cierto? Un tema hoy día crucial, que son los diagnósticos del trastorno del espectro autista. Por mandato de ley también el Ministerio debe articularse sí o sí con el Ministerio de Salud, como les mostraba anteriormente, y generar este protocolo de derivación para poder que desde el establecimiento deriven al servicio de salud más cercano para la atención, ¿cierto? Y el despeje y el tamizaje de este diagnóstico de los estudiantes. El Ministerio de Educación debe disponer acciones totalmente formativas para todos los trabajadores de la educación en todas sus modalidades y niveles educativos. ¿Qué hablamos? Educación parvularia, básica y media. Aquí no involucra la educación superior, pero lo vamos a ver un poquito más adelante cuando en educación superior la ley nos pide algunas obligaciones. Iniciar un trabajo en la superintendencia y actualizar todo tipo de circulares. El 1 de marzo de este año, la Superintendencia de Educación despacha a todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media la circular 586, la cual va a hablar, ¿cierto?, de cómo poder ordenar y volver a estructurar los protocolos, ¿cierto?, de convivencia escolar en relación a una DEC, una desregularización emocional y conductual. Y viene a dejar claro la ley súper qué es lo que es una DEC y no a tener una interpretación de aquella, sino que nos viene a mandatar a todo establecimiento educacional que deben generar este protocolo. Y habla súper claro que una DEC es una reacción motora y emocional ante ciertas situaciones donde este niño, niña y adolescente, y aquí habla niño, niña y adolescente porque es en contextos educativos. La DEC o desregularización emocional debe tener sí o sí en su protocolo el abordaje de esta crisis del estudiante y debe tener 5 puntos fundamentales que no deben dejar de estar en este protocolo. Primero, tener una información clara a toda la comunidad educativa, o sea, el protocolo debe ser visible, consensuado y compartido con toda la comunidad. No solamente debe estar en el equipo de convivencia o en el equipo PIE, debe estar para todos y todas. Establecer todo procedimiento interno que sea de moda sistemática. Manejar normativas para dar respuesta a todos los cuestionamientos que la comunidad educativa tenga, preguntas, dudas, consultas. Por eso que es importante cuando el ministerio mandata a que los establecimientos deben ser capacitados en relación a temática de trastorno del espectro autista, no solo habla de que debe hacerse la bajada de la ley de lo que les corresponde, sino que tener capacitaciones de este equipo educativo. ¿Para qué? Para poder identificar roles y funciones de cada uno de los profesionales. No puede estar enmarcado este protocolo solo en un grupo o en un departamento. Lo vuelvo a insistir, es todos y todas. Y además mandata habilitar espacios de contención o llamados rincones de calma. Y aquí hago la aclaración, no es tener una sala sensorial, una sala de estimulación o la sala de calma. Habla de rincones.
Y cuando hablamos de rincones, ¿cierto? Puede ser un espacio dentro del aula o fuera del aula. Estoy pensando en jardines infantiles, en espacios comunes, ¿cierto? Donde la persona con trastorno del espectro autista pueda encontrar, ¿cierto? Ante una desregularización, una calma, una contención. En contextos de educación superior, de las universidades que me han invitado y me han comentado cómo lo están abordando, han dado espacios, por ejemplo, en bibliotecas o en ciertas facultades, dejando este rinconcito que no solamente sirve para algún estudiante con un diagnóstico de trastorno del espectro autista, sino que nos sirve para todos y todas en algún momento emocional que queramos apartarnos y estar tranquilos y encontrar la calma. ¿Por qué menciona tanto la ley en relación a las DEC y las deja muy claras? Porque uno de los derechos que tienen los padres es poder denunciar. Y denunciar ante la Superintendencia de Educación un reclamo, ¿cierto? O realizar una denuncia ante el juzgado de policía local por un recurso de protección hacia sus hijos, ya sea por el artículo 57 de la ley 20.422 o discriminación arbitraria en relación a la ley Zamudio, de que no se cumplan estos acontecimientos en el establecimiento educacional. Y acá, para evitarnos todo este tipo de denuncias de que me dijo, no me dijo, que lo hizo, no lo hizo, que un recurso de protección para el docente o no, porque también la familia se ve afectada, es necesario tener este protocolo y dejarlo súper claro. ¿Cuándo es una DEC? ¿Cuándo debo llamar a la familia a acudir al establecimiento para acompañar a su hijo o hija? Porque ahí involucra ahora al Ministerio del Trabajo. Porque cada vez que un padre, madre, cuidador o tutor debe acudir hacia la atención de su hijo o hija que ha sido llamado al establecimiento porque ha ocurrido una DEC, una desregularización, este papá debía pedir permiso, ¿cierto? O estar sujeto a las condiciones que su empleador le entregaba. Hoy día, ¿qué ha hecho el Ministerio del Trabajo? Ha modificado el Código del Trabajo, ¿cierto? Dando súper clave en relación a que todo padre, madre o tutor legal de menores de edad que tengan diagnóstico del trastorno del espectro autista, ya sean trabajadores dependientes o regidos por el Código de Trabajo, tienen permiso para acudir a esta emergencia que afecta la integridad de sus hijos en establecimientos de educación. Y aquí me han preguntado, ¿y qué ocurre en educación superior? Bueno, la ley es súper clara y habla de menores de 18 años. No puede acudir, ¿cierto?, un familiar a la atención si tengo un hijo en educación superior. La ley no lo manifiesta así, no lo contempló solo para menores de 18 años. Otras personas me dicen, oye, pero mi hijo tiene 20 y está en una escuela especial. Lamentablemente ahí sí se puede hacer algún acomodo a la ley y en estas conversaciones va a tener que contemplar que en escuelas especiales vamos a encontrar estudiantes mayores de 20 años, ¿cierto? Y que también pueden tener alguna desregularización emocional teniendo un diagnóstico de trastorno al espectro autista. Perdón. La modificación del Código del Trabajo, ¿cierto? Contempla que es una emergencia cuando es un suceso o accidente en situación de peligro o un desastre que requiere de una acción inmediata. Ahí recurre este papá, mamá, cuidador, tutor legal, rápidamente, ¿cierto? Acude a la asistencia de su hijo. Y que estos permisos son aplicables en todas las situaciones que amenacen la integridad física o psíquica de este niño o niña o adolescente. Por lo tanto, el tiempo utilizado para esta emergencia se considera como horario de trabajo para todo efecto legal. El empleador no puede calificar esta salida como una salida injustificada. Y el trabajador sí o sí debe informar en la inspección del trabajo que tiene un hijo o hija con diagnóstico de trastorno del espectro autista. ¿Cómo se hace ahí? Ingresan, ¿cierto?, a la página de dirección del trabajo, solicitan el formulario, ¿cierto?, para madre, padre, tutor o cuidador legal de un hijo con trastorno del espectro autista. Va a aparecer un formulario, lo completan en el mismo momento, no antes, cuando recién partió la ley, se bajaba el formulario, se completaba a mano y se volvía a subir. Hoy día se completa ahí directamente, lo que sí o sí deben adjuntar escaneado en formato PDF el diagnóstico de su hijo.
Recuerden, el diagnóstico emitido por un neurólogo o un psiquiatra, en el cual ustedes informan, ¿cierto?, con los datos de su hijo y los datos de su empleador, que ustedes son padre, madre, cuidador o tutor legal de un niño menor de 18 años, ¿cierto?, que tiene trastorno al espectro autista. Porque con esto ustedes ya están informando a la inspección del trabajo y a la vez le informan a su empleador y así no incurren en ninguna falta de que su empleador pueda tomar esto, ¿cierto?, como una salida injustificada. Esta aplicabilidad desde octubre del año 2023, y aquí modificó también un poquito la ley, porque al principio hablaba de todos los trabajadores bajo el Código de Trabajo y nos dejaba a todos los empleados públicos y municipales afuera. Hoy día la norma desde el año 2010, del 10 de octubre del 2023 incluye a todo el sector público y a los funcionarios municipales. Y ahí toma razón Contraloría, ¿cierto?, que el 26 de octubre del 2023 esta ley viene a cubrir a todos los padres, madres, cuidadores y tutores del ámbito de servicio público y municipales. Así que dentro de lo que la ley hoy día contempla, está dentro de todas las leyes de los marcos normativos en educación. Cuando me preguntan, oye, pero ¿qué ley deberíamos trabajar nosotros? En la pantalla les indico hacia abajo con letras blancas todas las leyes que hablan de inclusión social a lo largo de un historial desde el año 1990 en nuestro país hasta el año 2024. Si se dan cuenta, la ley TEA es una ley que involucra ámbitos en contextos educativos, que es del año 2023 y que vendría siendo una de las últimas leyes que hoy día deberíamos incorporar en nuestros equipos de inclusión, comités de inclusión en contextos educativos, tanto en establecimientos regulares de educación especial e incluye la educación superior. Cuando yo les hablaba de los datos, claro, solamente tenemos datos de la ENDIDE 2022 y aquí está la prevalencia que yo les decía, que alrededor de 22.100 personas declaran tener trastorno del espectro autista con algún diagnóstico de discapacidad. Pero estos datos son aplicables para mayores de 18 años. No están contemplados los menores de 18 y yo creo que ahí la población aumentaría mucho más porque en contexto educativo son donde encontramos mayormente los diagnósticos de trastorno del espectro autista. ¿Pero qué pasa en educación superior? Pues, ¿qué me obliga a mí en educación superior? ¿Cómo trabajo la ley en educación superior? Me refiero al artículo 24 de la Convención Internacional, donde habla del derecho de las personas con discapacidad a que puedan realizarse ajustes razonables en funciones individuales, apoyo necesario, ¿cierto? Y que se faciliten todas las medidas de apoyo personalizadas y efectivas. Pero la convención me habla de las personas con discapacidad, no me habla en ámbito de trastorno al espectro autista. Pero recuerden que si una persona con trastorno al espectro autista se califica y certifica, tiene credencial de discapacidad. De igual manera, la ley 20.402 en dos artículos, en el 36 y en el 39, y me voy a enfocar en el 39 porque habla de instituciones de educación superior, habla que debe contar con todos los mecanismos que faciliten el acceso de las personas con discapacidad, adaptando materiales de estudio, medios de enseñanza, para que estas personas, ¿cierto?, puedan cursar sus diferentes carreras. ¿Qué me dice la Ley de Educación Superior del año 2018, después de la Ley 20.402? Me dice que en educación superior, el sistema de acceso a la educación superior debe promover y respetar la diversidad de los procesos. Me marca dos principios fundamentales, que es el principio de inclusión, que debe promoverse, ¿cierto?, inclusión en los estudiantes en esta institución de educación superior, velando por toda eliminación y prohibiciones, ¿cierto?, de barreras en discriminación arbitraria. Habla del sistema de acceso a la educación, que debe contemplar programas especiales, accesos de carácter general, principios de inclusión y fomentar una equidad. ¿Pero qué pasa con la ley TEA? En el artículo 4, en educación, con todos los ámbitos que yo les manifesté y de las obligatoriedades, habla del derecho en educación, que todo establecimiento educacional tiene el deber de promover espacios educativos inclusivos, sin violencia y sin discriminación, garantizando la adecuada formación de sus funcionarios, profesionales, técnicos y auxiliares. Habla de capacitar a la gente, hacer la bajada de la ley, informarlos en relación a los diagnósticos que contemplan el trastorno del espectro autista. Y además que deben velar por la existencia de estos ambientes y realizar ajustes necesarios.
para que las personas con trastorno del espectro autista cuenten con todo mecanismo que facilite su desarrollo y su proceso formativo. Si hacemos un historial de todas las leyes y normativas que hoy día en educación superior nos rigen y nos mandatan a atender a la diversidad, a entregar oferta educativa accesible e inclusiva para nuestros estudiantes, nos deja atrás a los estudiantes con trastorno del espectro autista y nos obliga a realizar estos ajustes necesarios y ajustes razonables que los mandata también la Convención y los incluye dentro de esta ley en el artículo 4. Yo me quedo pegada aquí en la presentación. Vamos a avanzar. Terminando ya, ¿cierto?, con todo lo que la ley hoy día nos presenta, voy a, como me decía Yasmín, dejar las consultas, dudas o preguntas mediante el chat al final. Ahí va a haber un moderador. Yo acá les dejo mis datos, mis contactos de nuestra oficina. Estamos ubicados en San Martín 870. Para quienes no desconozcan, Senadis Bio Bio es una oficina regional. No estamos ubicados en comuna. En las comunas existen las oficinas de inclusión o discapacidad, que para nosotros como servicio son una gran ayuda y gran aporte, porque nuestros usuarios llegan, ¿cierto?, en forma local ahí directamente, pero nosotros nos encontramos únicamente en San Martín 870, acá en el primer piso, donde atendemos como mandato 3 áreas muy fuertes, que son el área de salud, educación e inclusión social para las personas con discapacidad. Así que muchas gracias a la Universidad de Concepción por invitarnos, ¿cierto?, a esta actividad para poder promover los derechos de las personas con discapacidad y hoy día promover una ley que por mandato estamos obligados a hacer la bajada, y agradecidos que ustedes acepten de poder trabajar con nosotros acá a nivel regional. Muchas gracias, Yasmín. Oye, Jennifer, primero agradecerte esta tremenda charla, que es como este gran resumen de todo lo que conlleva la implementación de la ley, y también agradecerte en esta última parte este zoom que haces de la relevancia de incorporarla en el quehacer en educación superior. En este sentido, hay varias preguntas en el chat. Hay algunas que están más dirigidas a las acciones que se hacen desde la propia UDEC, que las vamos a contestar después con Andrea, porque tiene más relación con los programas, pero hay algunas que tienen relación con la ley, que nos gustaría que nos ayudaras a responder, y otras tienen que ver también con el diagnóstico, y que creo que podría ser interesante que tú también nos pudieras ayudar a responderlas. Primero hay una pregunta de Montserrat que nos dice, ¿a qué te refieres con los niveles? Con los niveles del trastorno del espectro autista. Y otra que se relaciona es, ¿a qué edad se diagnostica el TEA en Chile? Ya, los niveles fueron definidos, ¿cierto?, por la Organización Mundial de la Salud. Ahí nada que ver desde acá de Chile. Nosotros, desde el Servicio de Salud, en la aplicación del único test que hoy día se está aplicando en el Servicio de Salud Pública, que es el MCHAT, ha definido niveles de autismo 1, 2 y 3. Ha definido el nivel 1 con muy pocos apoyos, ¿cierto?, el 2 con medianos apoyos y el 3 con mayores apoyos. Si lo llevamos a etiologías o contextos, el nivel 3 sería el autismo de autismo que hablaban anteriormente las educadoras diferenciales o los médicos del autismo puro. Hoy día, como son múltiples diagnósticos que están dentro del trastorno del espectro autista, involucran estos 3 y todos los trastornos de la comunicación, entendiendo que no son enfermedades, que son trastornos, porque las enfermedades, como su nombre lo puede decir, pasan, no tomo un medicamento y se me pasa. En relación a los trastornos, es un diagnóstico dado, que no va a pasar, que algunos médicos tienen la teoría que evoluciona o no evoluciona, y ahí ya nos vamos a quedar con conceptos casi personales, pero la ley involucra todos los diagnósticos asociados al trastorno de la comunicación e incluye el autismo en los niveles 1, 2 y 3, según la Organización Mundial de la Salud, como los ha definido. Gracias. Y la otra pregunta, ¿cuál era? La otra pregunta es, ¿a qué edad se diagnostica el TEA en Chile? Es súper difícil, súper difícil, y aquí me tomo las palabras de Amanda Céspedes, que dice que los niños no es que evolucionen, sino que tienen grandes cambios.
los hitos del desarrollo. Diagnosticar un trastorno del espectro autista a muy temprana edad es muy difícil porque estoy etiquetando y enmarcando a un niño o niña con un diagnóstico que puede ser mal intervenido. Si bien la detección temprana es muy valiosa, porque yo desde ahí trabajo la estimulación temprana, etiquetarlos con un diagnóstico en lo personal como educadora de párvulo no lo considero. Sí hay apoyos necesarios, promover la atención temprana. En discapacidad, sobre los 6 años. ¿Por qué? Porque la discapacidad habla en relación a la funcionalidad que tiene la persona con este diagnóstico base y lo funcional que es la vida diaria. No puedo hablar de mucha funcionalidad con un niño menor de 6 años porque depende mucho de un tercero, de un adulto significativo. Entonces, diagnosticar un TEA menor de 6 años considero que es muy pronto. Podríamos hablar de un trastorno en la comunicación cuando es menor de 6 años, a no ser que tenga características muy marcadas en relación a contacto ocular, conductas estereotipadas, ¿cierto? Alguna carga genética asociada, podríamos hablar de un trastorno del espectro autista con un diagnóstico de autismo. Pero hablar de un trastorno de la comunicación menores de 6 años es bien ambiguo, va a cambiar. Y los papás pasa esto, que deambulan por muchos diagnósticos hasta llegar a un diagnóstico certero. Igual ahí apoyarse siempre profesionales de la salud que estén, ¿no es cierto?, especializados y que los puedan acompañar también en ese camino. Hay una pregunta que llegó por el Facebook que nos dice Francisca, ¿un estudiante con trastorno del espectro autista puede postular a los programas de apoyo para educación superior que tiene el SENADIS? Siempre y cuando tenga credencial de discapacidad. Si ese estudiante con diagnóstico de trastorno del espectro autista realiza su tramitación de calificación y certificación con discapacidad, es beneficiario de todos los beneficios que tiene el Estado para personas con discapacidad. Recuerden que quien tiene discapacidad en Chile, solo aquellos que tienen credencial calificado y certificado por el COMPI. Perfecto. Aquí hay otras preguntas que nos hace María Fernanda, también dice, muy clara e interesante la charla. ¿Cuál crees tú que es el rol que deben tener las universidades para fomentar el respeto y la equidad de las personas TEA y qué rutas propondrías en materia educacional? Hoy es Tremenda que ahí pregunta ya que te... te hizo la... Sí, y ahí hablaría más de Jennifer como educadora, más que Jennifer como profesional de apoyo de Senadis. Hoy día yo vengo a hacer la bajada de la ley como mandato que tengo desde un servicio público, como contexto de política pública, y en el contexto de política pública, donde estamos todos y todas obligados a poner en marcha esta ley, estamos haciendo esto, por la bajada hoy día en la universidad, que no es primera vez, el año pasado igual estuvimos en la Facultad de Educación también trabajando, y lo que hoy día nos mandata, como decía el artículo de inclusión, ¿cierto? El artículo 2, es que las universidades tomen medidas de acceso para el resguardo de los estudiantes con discapacidad, de cómo ingresan a educación superior, y aquí es el ingreso, cómo lo mantengo y cómo lo egreso. No puedo como universidad hacerme cargo de que solo lo ingrese y allá el estudiante cómo termina su carrera, cómo lo ingreso, qué ajustes razonables y necesarios tengo para mantenerlo y cómo me preocupo de ese egreso. Y eso en todo ámbito, todo estudiante con discapacidad en atención a la diversidad y hoy día bajo y sujeto de derecho de la ITEA, todos los estudiantes que tengan trastorno del espectro autista. Pero ojo, aquí también hay una responsabilidad del estudiante con trastorno del espectro autista. Debe manifestar su necesidad. Debe decir, soy estudiante, tengo trastorno del espectro autista, este es mi diagnóstico entregado por un neurólogo, un psiquiatra. Si tiene un tratamiento, también manifestarlo, porque desde ahí este equipo va a poder hacer un ajuste necesario y razonable para él. Difícilmente los equipos van a poder hacer ajustes como lo mandata la ley si la propia persona no reconoce su diagnóstico y no lo manifiesta. Materias educacionales, generar estos pequeños rincones de calma o de contención que no solamente sirven para un estudiante con trastorno, sino que nos sirven a todos y todas en algún momento. Y mantener informada a la comunidad. Aquí comunidad somos todos, no solo equipo de inclusión, Included. Included no es el único responsable. Aquí está toda la comunidad de Universidad de Concepción. Y para eso es importante que todas las facultades, jefes de carrera y los docentes conozcan la temática
del trastorno al espectro autista reconozcan la ley como mandato de ley y a su vez trabajen mucho instancias que la ley hoy día nos pide que hagamos. Ser claro, lectura fácil, accesibilidad cognitiva, que nos va a servir para nuestros estudiantes con trastorno del espectro y hacer, cierto, en igualdad de condiciones, esta vida más llevadera en ámbito universitario. Sabemos que la universidad es estresante para todos, es un gran desafío para todos, pero aún así tener un poquito de empatía con nuestros estudiantes dentro del trastorno del espectro. Gracias, Jennifer. Oye, te agradezco mucho las respuestas. Hay otras preguntas en el chat que se relacionan un poco más con justamente los ajustes razonables y los protocolos de desregulación emocional conductual, como se están abordando en la UDEC. Entonces, esas preguntas las vamos a resolver junto con Andrea Borsone, que nos va a acompañar también en esta segunda parte, porque vamos a hablar un poco más sobre ajustes razonables y los programas de apoyo que hay hoy día en la universidad para los estudiantes. Así que con esto quiero agradecerte nuevamente, Jennifer, que nos hayas acompañado el día de hoy, porque es súper relevante informarnos para tomar buenas decisiones, para no equivocarnos, no generar discriminación, ¿no es cierto?, de manera inconsciente, porque a veces no tenemos toda la información. Así que agradecerte nuevamente que nos hayas acompañado el día de hoy. No, agradecer a ustedes, a toda la comunidad UDEC, que siempre genera espacios inclusivos, a agradecer a José, que me ha acompañado en la interpretación de Sí. señas. Bueno, José ya me conoce, yo hablo muy rápido, así que yo creo que ya tiene claras las señas rapidito. Y sí, sigamos avanzando en hacer comunidades más inclusivas para todos y todas. Así que gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Jennifer. Bueno, y como comentaba al inicio, en esta segunda parte que nos queda de webinar, junto con Andrea Borsone, ella es coordinadora de la Unidad de Inclusión y Atención de la Diversidad de CADE, como lo conocemos internamente, ¿verdad? Que es el Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante. Creo que lo dije bien. eh, para que nos acompañara también hoy día y pudiéramos compartirle a la comunidad qué estamos haciendo como UDEC, porque esta ley partió en marzo del 2023 y la universidad rápidamente se ha ido haciendo cargo de incorporar también esta temática dentro de justamente las unidades y programas que ya existían para apoyar a los estudiantes con discapacidad en cómo íbamos a incorporar también esta nueva perspectiva que nos daba la ley TEA, ¿ya? Entonces, primero saludarte nuevamente, Andrea, hay algunas preguntas en el chat que quizás podríamos responder antes de presentar los programas. No sé si te parece. Sí, por supuesto. Oye, estoy con la voz un poco raspada y difónica porque acabo de salir de un resfrío, Ya, no, pero no te creo que me preocupes. escucho bien. Te escuchas súper bien. Ya, Hay qué dos bueno. preguntas que me parecía interesante que las pudiéramos responder porque lo que refiere a los protocolos de desregulación emocional y conductual, particularmente se han mandatado para lo que se refiere hasta educación media, por decirlo, educación regular. Ya no existe ninguna circular, no existe ningún mandato específico que entregue orientaciones para este tipo de protocolo en la universidad. Sin embargo, sabemos que hay una necesidad, entonces podríamos contar un poco eh, que esta fue una inquietud que se levantó y cómo lo hemos ido trabajando. Si quieres, puedes ir tú contar un poquito y yo voy complementando. Exacto. Yo creo que igual es bueno transmitirle a los que están conectados que la Universidad de Concepción está bastante alineada a las leyes, a las normativas y a las necesidades que vemos en el día a día. Entonces, esta inquietud de generar un protocolo institucional lo veníamos visualizando desde el año pasado y lo pudimos concretizar este año. De hecho, el protocolo fue difundido hace, yo creo que un par de semanas atrás, de manera oficial. La universidad cuenta con un protocolo que fue construido de manera colaborativa con distintos actores asociados a la comunidad universitaria, no solamente para estudiantes de pregrado, sino también para toda la comunidad, para funcionarios, docentes, profesionales, para todos. Y ese protocolo ya está funcionando y en gran medida este protocolo va a ser funcional y aplicable eh, a través de capacitaciones a los docentes. Y ya se están empezando a realizar esas capacitaciones.
Así que yo creo que vamos en buenos términos. Incluso habíamos conversado, a lo mejor, Yasmín, si es que lo tienes a mano, poder compartirlo para que ya Sí. lo comenzaran a visualizar las personas que les interesa conocerlo. Y bueno, en gran medida también tiene un apartado de elementos preventivos para la desregulación. Y lo otro que me gustaría mencionar, que este protocolo no es solamente para personas autistas, ¿ya? Es para cualquier persona de la comunidad universitaria que pueda tener una desregulación emocional y o conductual. Y ese punto es súper relevante, Andrea, porque en algún momento, y es posible que las primeras inquietudes surgieron a partir de algunos estudiantes que estaban dentro del espectro autista. Sin embargo, una desregulación emocional y conductual nos puede afectar a cualquiera de nosotros. Como decía Andrea, este protocolo formalmente se socializó en la conmemoración del Día de la Salud Mental, junto con la Dirección de Servicios Estudiantiles hace un par de semanas, justamente con la intención de visibilizar que cada una de las personas que hoy día están conectadas o que son parte de nuestra comunidad pueden tener un día más complejo y desregularse desde lo emocional o a llegar a una desregulación conductual. Por tanto, los queremos invitar a revisar el protocolo. Estoy solicitando a ver si nos pueden apoyar para compartirlo por el chat. Si no, de todas maneras, va a estar prontamente publicado por la página de Include y seguramente por aquellos programas, unidades, la Dirección de Servicios Estudiantiles, ¿verdad? Y por todas las plataformas en que podamos hacer difusión y también y las invitamos a que nos apoyen a compartirlo, porque mientras más personas estemos informadas, vamos a poder actuar de mejor manera en esta situación. Bueno, para no salirnos del tema, que no son las desregulaciones, pero que son parte de la conversación igual, nuestra intención con Andrea para cerrar el webinar era compartir, bueno, y qué opciones tienen hoy día los estudiantes dentro del espectro autista para solicitar este apoyo. Como decía Jennifer, el estudiante voluntariamente debiera declarar, pero ¿a quién le declara? Entonces, Andrea, te dejo el espacio para que Gracias. compartas lo que hace Sí, CADE y después vamos a contar también lo que hace Include. perfecto. Mira, yo hice una presentación que me gustaría compartir, ¿ya? Así que ahí me parece que estoy compartiendo. A ver, indícame tú, por favor, si ya se ve. Ya se ve la presentación, pero tienes que ponerla en modo presentación. Sí, yo creo Ahí que sí, ahí estamos. ya. Bueno, entonces, como ya me presentaste, Yasmín, yo soy parte de la unidad de inclusión y atención a la diversidad, que es una unidad que está dentro de un centro, que es el Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante, que entrega servicios de apoyo a todo estudiante de pregrado, ¿ya? En el fondo, esta unidad es la que se vincula directamente con los estudiantes, independiente si es que tienen alguna condición o característica, ofrece servicios para todos. Y para las personas en condición autista, tenemos entonces dentro del CADE esta unidad de inclusión. Bueno, dentro de esta unidad existe un equipo interdisciplinario, principalmente psicólogas educacionales, también trabajadores sociales y educadora diferencial, y estamos presentes en los tres campus. Ya hay que recordar que la Universidad de Concepción no solamente está en Concepción, sino que está en Los Ángeles y en Chillán también. Em, y no solamente ofrecemos un servicio para autismo propiamente tal, sino también para toda situación de discapacidad. El CADE es una de las tantas unidades de apoyo al estudiante, ¿ya? Entonces, está también Include, ya que seguramente tú también vas a poder hablar algo de eso. Está también Artiuc, que es la unidad especializada en discapacidad visual, donde existen profesionales capacitados que también tienen ayudas técnicas apropiadas para apoyar ese tipo de necesidad. Está la Dirección de Servicios Estudiantiles y también la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual. ¿Ya? De hecho, aquí yo puse los logos para que lo puedan visualizar, pero en la página siguiente una descripción muy general de lo que hace cada una de estas unidades. ¿Ya? Y ahí
yo puse énfasis en Include como la unidad que ofrece apoyo al estudiante de posgrado, ¿cierto? Porque todo lo que es para estudiante de pregrado lo está visualizando y apoyando el CADE directamente, pero también Includec tiene la finalidad de articular todas las instancias asociadas a inclusión a nivel institucional y también generar actividades a nivel macro, a nivel institucional. Bueno, está el CADE, ¿no es cierto?, a través de la unidad de inclusión, está Artiuc, como lo había mencionado, está la DICE, que apoya a todos los estudiantes de pregrado, específicamente a los estudiantes les interesa lo que tiene que ver con atención médica y también social, apoyando también postulaciones a becas, y también la Dirección de Equidad y Género, principalmente en temáticas de denuncias, de discriminación, de acoso, y también asociado a diversidad sexual. ¿Ya? Eso principalmente como un panorama general. Y bueno, dentro del CADE, que tiene el gran objetivo de apoyar al estudiante en el acceso, en la permanencia, en la retención y la titulación, está la unidad de inclusión, que es básicamente el mismo objetivo, pero asociado a los estudiantes con discapacidad y o autismo. Y acá, bueno, les quería mostrar una imagen, principalmente para recalcar que el CADE tiene una visualización integral de lo que es el estudiante, independiente de sus características y condiciones. Entonces, nuestros apoyos no necesariamente son siempre individuales, ¿ya? Porque entendemos que el estudiante está inserto en un sistema, en este caso es el sistema universitario, y muchas de nuestras acciones y servicios van asociados a la comunidad en general, a los docentes, a los profesionales, a todos los estudiantes de pregrado y también algunas intervenciones individuales, ¿ya? Pero es un servicio más bien integral. Si nos abocamos a solamente lo individual, el gran apoyo que entregamos a las personas autistas en esta universidad y también asociado a la discapacidad es la elaboración de informes de ajustes razonables, que son adecuaciones asociadas al acceso al currículum, pero no son adecuaciones significativas. Por lo tanto, en ningún caso estas adecuaciones podrían alterar los objetivos de aprendizaje, el nivel de exigencia, la dificultad académica, ni tampoco a elementos curriculares, ni tampoco deberían alterar el perfil de egreso. Pero cualquier otra adecuación asociada al contexto principalmente sí se realiza y eso es parte de lo que es un ajuste razonable. Entonces, por definición, son modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan nunca una carga desproporcionada o indebida a quien aplica el ajuste razonable. Yo creo que lo más importante del ajuste razonable, bueno, aparte de que es un informe que se emite en las carreras y que las carreras a través de los docentes lo aplican, es que es de carácter permanente. O sea, un estudiante lo puede solicitar en primer año y ese ajuste va a perdurar hasta que se titule. Pero también es dinámico, porque puede cambiar en la medida que el estudiante necesite actualización. Entonces, posiblemente va a necesitar actualización semestre a semestre, o año a año, o en procesos de práctica profesional. Acá también es bueno mencionar que nosotros hemos hecho muchos ajustes en los procesos de práctica laborales. Y también que la implementación y la elaboración del mismo informe es un proceso totalmente colaborativo. Los profesionales aquí de la unidad redactan el informe, pero el estudiante siempre va a estar visualizando ese informe, va a estar en un proceso de revisión, que pueden complementarlo, ¿no es cierto? Y ellos van a dar el visto bueno final para que este informe pueda ser emitido a las carreras. Cuando ya es emitido a las carreras, también puede ser pasa por una revisión de los docentes y del jefe de carrera para que ese informe quede validado y oficializado. Y eso me quedó ayer, no Pero sé en el cuál le fondo, faltó uno. ahí parece que alguien tiene un micrófono prendido para que por favor, Macarena aparece. Perdón. Disculpe. Sí. En el fondo, para que el informe sea acordado por todos los miembros que están implicados en ese proceso educativo del estudiante.
Bueno, y también muy ligado a lo que mencionó Jennifer, los ajustes que hacemos acá en la Universidad de Concepción tiene una base legal y está respaldado por todas las leyes que actualmente rigen en nuestro país. El proceso del ajuste razonable tiene distintas etapas, pero aún así es un proceso rápido, ¿ya? Muchas veces hay prejuicios y dicen, oh, pero solicitar un ajuste, voy a estar pasando por muchas atenciones, voy a estar todo el semestre esperando que me evalúen, y la verdad que no, es un proceso que tratamos de agilizarlo lo máximo posible, es un proceso rápido. Les voy a dar ejemplos. La semana pasada hicimos un informe en 2 días, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros recibimos el requerimiento de parte del estudiante, hacemos una entrevista inicial. La entrevista inicial generalmente la hace un trabajador social que recibe los informes, luego pasa a la entrevista por un psicólogo o educador diferencial que hace el proceso de evaluación de barreras, ya que en el fondo visualiza todas las necesidades de ese estudiante en particular en relación con su contexto y elabora un informe. El informe es revisado con el estudiante, luego de eso es socializado a la carrera, aprobado por la carrera, se implementa y se hace un seguimiento. ¿Ya? Ese es el proceso general y cómo se han venido haciendo los ajustes hasta el día de hoy. No solamente nosotros estamos haciendo ajustes desde el 2023, sino desde mucho antes. ¿Ya? Formalmente en el CADE desde el 2018-19, desde que comienza la ley de inclusión en educación superior, pero les puedo contar que la universidad ya venía haciendo ajustes desde los años 90 a través de Artiub, por ejemplo. Bueno, también nosotros tenemos la política institucional de inclusión y atención y valoración a la diversidad, y dentro de esta política institucional está todo lo asociado a los ajustes razonables como un derecho de las personas en situación de discapacidad y autismo. ¿Quiénes pueden solicitar ajuste? Los estudiantes UDEC, ¿ya? Entonces muchas veces los estudiantes por acelerar el proceso o ponerse ansiosos empiezan a solicitar atenciones antes de acceder, ¿ya? Por ejemplo, cuando están en cuarto medio y saben que van a postular, la idea es que lo hagan cuando ya sean estudiantes UDEC y que también tengan un conocimiento de cómo es su carrera y qué barreras se están enfrentando o se van a enfrentar, ¿ya? Recibimos estudiantes que vienen por demanda espontánea, es decir, que solicitan atención por la página, o aquí también les dejo el QR, ¿ya? Pero también pueden ser derivados por profesionales, docentes, jefes de carrera, o cualquier red interna o externa de la universidad. Bien. Como les decía, nuestra unidad no solamente atiende a personas en situación de discapacidad, bueno, asociado a autismo, sino que cualquier otra discapacidad. Y aquí yo le puse excepto lo visual, porque cuando atendemos la discapacidad visual, inmediatamente derivamos a Artiub, ¿ya? Y nosotros podemos a lo mejor apoyar lo que tiene que ver con lo psicoeducativo, pero todo lo que tiene que ver con el ajuste propiamente tal, lo ve esa unidad que tiene las herramientas especializadas. Y no solamente en ajustes razonables, sino también en asesorar y vincularlos con las redes externas y internas a todo estudiante que necesite apoyo. Ya, por ejemplo, hay muchos estudiantes que vienen y no tienen el diagnóstico formal, o a veces vienen y quieren tener información de cómo obtener el Registro Nacional de Discapacidad, y nosotros hacemos talleres, atenciones individuales para orientar esos procesos. Específicamente también quería referirme a las personas autistas, estudiantes autistas que requieren ajustes razonables. Nosotros solamente les vamos a pedir el diagnóstico oficial emitido por psiquiatra o neurólogo, y no vamos a exigir la obtención del Registro Nacional de Discapacidad, ya porque nos regimos también por la ley autista. La ley de autismo, ¿cierto? En que no es una obligación para que puedan optar al derecho de tener ajustes razonables. Y muchos estudiantes a veces vienen con el informe de A22, ya que es una de estas pruebas complementarias, pero eso en sí no es el diagnóstico, ¿ya? Entonces nosotros cuando vienen
con alguna otra prueba, lo tomamos como prueba complementaria, pero solamente el diagnóstico oficial es el emitido por psiquiatra o neurólogo. Y con esos documentos ya podemos empezar el proceso de elaboración de ajustes. ¿Qué otros apoyos específicos tienen los estudiantes autistas en nuestra universidad? Nosotros ofrecemos para ellos talleres especializados, realizados por profesionales también capacitados en el área. Tenemos 2 talleres que están funcionando en este año, principalmente el taller de habilidades sociales a través de la legoterapia, que es el Club Lego, que ha tenido una gran recepción de parte de nuestros estudiantes. Tenemos muchos estudiantes que vienen, les ha gustado mucho. Y también tenemos un taller específico que es de gestión de la ansiedad a través del mindfulness. Estos talleres los hacemos semestrales y nos hemos dado cuenta que nuestros estudiantes, bueno, no solamente les gusta venir, sino que también generan una comunidad donde van conociendo estudiantes con las mismas necesidades, y eso generalmente favorece el proceso de adaptación a la universidad. Estos talleres también es bueno que sepan que no son específicos para estudiantes autistas, ¿ya? Hay chicos que a veces requieren apoyo en habilidades sociales o en manejo de ansiedad y también son bienvenidos en este taller. Es decir, no es exclusivo para personas autistas, ¿ya? Más bien lo que queremos también que sea así para no ponerle la etiqueta. Y también muchos de los elementos que tienen nuestros ajustes razonables van dirigidos también a toda la comunidad. Los elementos preventivos que tienen nuestro protocolo o los ajustes son elementos que van a ayudar a toda la comunidad, ¿ya? Porque nos basamos también en los principios de accesibilidad universal, que quiere decir que un ajuste que le sirve a una persona, ojalá pueda servir para el resto de la comunidad. Bueno, y también muy asociado a lo que les decía, nuestra unidad pretende ser un apoyo para toda la comunidad, no solamente para un estudiante de manera individual. Por lo tanto, nosotros también ofrecemos cursos complementarios a los estudiantes de pregrado sobre temáticas de inclusión. También tenemos un diploma para estudiantes de últimos años de sus carreras, ya para prepararlos para el mundo laboral, pero con un sello inclusivo. También apoyamos la capacitación docente en estos temas y también en instancias de difusión y formación para la comunidad universitaria en general, pero también más allá de lo que es la universidad, por ejemplo, como esta instancia o instancias externas. Y bueno, también voy a dejar estos minutos para que podamos dialogar, responder dudas y muchas gracias por la atención. Gracias, Andrea. Ahí me están ayudando con, ahí está mi cámara, ahí sí. Oye, gracias, Andrea, también por este resumen ejecutivo de todo lo que hacen, porque de alguna forma es mucho más amplio, pero creo que eso logra entender cómo la UDEC hoy día también se ocupa de generar estos espacios mucho más inclusivos. Eh, Hay una pregunta, ¿cómo se entra al Club Lego? Pregunta Montserrat. Ya, como es un taller selecto, generalmente primero llegan a la unidad de inclusión y nosotros de aquí les damos la invitación directa y también a través de los jefes de carrera y los docentes para que ellos visualicen quiénes son los estudiantes que requieren este apoyo y puedan ingresar. Porque si ofrecemos este taller de manera abierta, o sea, el cupo se nos va a llenar y puede que ingresen estudiantes que a lo mejor están muy motivados por los Legos, pero no porque requieren desarrollar la necesidad de habilidad social. Entonces, por eso pasan por un filtro previo profesional para que lleguen los estudiantes que realmente necesitan desarrollarlo. Y ahí pasan a través de nosotros al Club Lego. Bien, aquí hay otra pregunta también de Gus, que es bastante específica e individual. A lo mejor ahí Gus nos podría dejar un correo electrónico para que le podamos ayudar porque él consulta. ¿Qué se puede hacer en el caso de un estudiante de tesis? Me han negado 2 veces la defensa de ella por no tener a alguien que me ayude a redactarla. Y eso con ajustes razonables aplicados. Ya. Entonces, ahí Andrea, te dejo el... Sí, bueno, yo creo que mi respuesta va en 2 líneas.
Principalmente yo creo que es muy importante visualizar las dificultades lo más tempranamente posible. Y ahí también le hago un llamado a las personas autistas que puedan dirigirse a los centros de apoyo lo más temprano, por ejemplo, en primer año, para visualizar las barreras o a lo mejor las dificultades que puedan tener para que no lleguen en el momento de tesis o práctica o examen de grado con esta dificultad, ¿ya? Y al menos en la Universidad de Concepción, a través del CADE, tenemos instancias de apoyo para tesis de grado y también para práctica, pero no necesariamente a través de la unidad de inclusión. Dentro del CADE hay unidad de apoyo al aprendizaje, que tenemos educadores del área del lenguaje, tenemos también, que apoyan de manera individual y a veces grupal también, apoyando, por ejemplo, la elaboración de informes de tesis. ¿Ya? Entonces también le dejo ese ofrecimiento que todos los apoyos que además tiene el CADE le favorecen a los estudiantes en general y también a los estudiantes que puedan tener ayuda o requerir ayuda, que sean autistas o con discapacidad. En el fondo el CADE es para todos. Eso yo le podría recomendar también, que visualice qué tipo de apoyo tiene su universidad. No sé si es de la Universidad de Concepción, Sí, pero, y también, si tiene ajuste, nosotros tenemos tutores inclusivos, ¿ya? Entonces, también puede optar a ese apoyo dentro del CADE, a través de la unidad de inclusión, capacitamos estudiantes de nivel superior en que puedan apoyar procesos académicos específicos de ciertos estudiantes. Pero si no piden la atención, es difícil que nosotros podamos visualizar la necesidad. gracias, Andrea. Bueno, para ir cerrando, contarles también a las personas conectadas que Includec en el área de pregrado se articula con CADE cuando a veces se requieren ajustes relacionados con la infraestructura existente y el mobiliario. Y acá voy a dar ejemplos más relacionados con estudiantes dentro del espectro autista que tienen que ver, por ejemplo, con regulaciones de temperatura de algunas salas, tienen que ver con la iluminación, ya particularmente, que también son parte de los ajustes que eventualmente se pueden hacer si es posible realizarlos en las salas, ya en las aulas donde tienen clases. Y en el área de posgrado, que también me parecía importante señalarlo, no voy a compartir presentación porque estamos un poco cerca del cierre, pero hay muchos elementos que se comparten también con cómo se gestiona el ajuste razonable. Ya son los mismos antecedentes los que se tienen que presentar en el caso de un estudiante que tenga un trastorno del espectro autista, que es el certificado del profesional. No necesariamente debe presentar su credencial, pero si la tiene también suma para sus antecedentes y de la misma manera los resultados de pruebas acumulados son complementarios, pero no suponen el diagnóstico formal para ingresar a los apoyos. Y desde ahí lo que nosotros levantamos es, hacemos una entrevista, una evaluación, se genera un informe de ajustes razonables y lo que hemos estado haciendo desde Includec es trabajar directamente con los directores de programas de magíster. Ha sido la experiencia que hemos tenido y también en los diplomados en formación continua, pero también está abierto a personas que estén haciendo doctorados, que también puedan requerir algún ajuste en su trayectoria. También está disponible el programa. Así es que agradecer nuevamente a nuestras invitadas, a Jennifer, a Andrea, recordarles también que tenemos más actividades en el marco del mes de la sustentabilidad, así que los invitamos a seguir las redes sociales de Includec, de UDEC Más Sustentable, del CADE, de Senadis. No, pero los invitamos a seguirnos porque mantenernos informados también nos hace ser una comunidad más inclusiva. Así es que agradecemos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, también a las personas que nos siguieron por la retransmisión que se hizo por el Facebook de UDEC Más Sustentable, y con esto cerramos el webinar de hoy. Un abrazo, que tengan un lindo día. Chao a todos y a todas. Muchas Gracias. gracias, José, que nos acompañó en esta hora y media full. Muchas gracias por la interpretación en la lengua de señas. Un abrazo a todos. Chao.